Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 y les presentaremos el tema de redes de dos puertos, en el cual se realizará una práctica para encontrar los parámetros de impedancia, admitancia, híbridos y de transmisión, así como la ganancia del voltaje de la red. Y también, mediante una simulación, se comprobará que los datos obtenidos mediante los cálculos son correctos. Eh, Hola maestra, yo soy Abraham Sosa y daré una breve introducción. Bueno, pues una red eléctrica se puede definir como un conjunto de componentes electrónicos, los cuales pueden ser pasivos o activos y los cuales deben estar interconectados entre sí. Por lo menos cada conector tiene dos terminales para poder interactuar entre ellos. Bueno, los cuadripolos en la gran parte de los circuitos eléctricos se encuentran fuentes de energía y cargas de consumo. Por lo general, estos se encuentran vinculados a un sistema de acoplamiento que posee cuatro terminales, el cual se denomina cuadripolo. El cuadripolo se describe como una caja negra compuesta de cuatro terminales. Esta se comporta según la función de tensión y corriente en sus entradas. Estas funciones se relacionan entre sí mediante un juego de parámetros. Las características más importantes de los cuadripolos son que no poseen fuentes independientes, pero pueden poseer fuentes dependientes. No existe excitación externa del cuadripolo, no posee energía almacenada. Las corrientes que salen son iguales a las que entran. Las conexiones deben hacerse a los puertos de entrada o salida. No se deben de realizar conexiones externas. Un cuadripolo podrá analizarse en regímenes permanentes senoidales al dominio de Laplace o ecuaciones integro-diferenciales lineales de coeficientes constantes. Bueno, pues las ecuaciones la malla, de las mallas de un cuadripolo se compone de n mallas. Aquí en la imagen vemos que la, el cuadro que se ve gris es lo que está dentro del cuadripolo y se puede ver que pues, se conforma de varias mallas, ¿verdad? El objetivo de estas mallas es establecer relaciones entre las cuatro variables que pueden ser observables desde el interior, B1, B2, I1 e I2. Hola, buenos días. Mi nombre es Rebeca García Durán y explicaré los parámetros. Para poder analizar las redes de dos puertos se necesitan conocer los diferentes parámetros. Por ejemplo, parámetros llamados Z. Estos parámetros se conocen como parámetros de impedancia en un circuito abierto. Los conocen como Z y se dice que Z11 es la impedancia de entrada en un circuito abierto. Z12 es la impedancia de transferencia en un circuito abierto del puerto 1 al puerto 2. Z21 es igual a Z12, pero al contrario, del puerto 2 al puerto 1, y Z22 es la impedancia de salida en un circuito. Existen dos tipos de especiales en este análisis. Cuando Z11 y Z22, que es el circuito, la impedancia de entrada en un circuito abierto, es igual a la impedancia de salida en el mismo circuito, se dice que la red de los dos puertos es simétrica. Y cuando la impedancia de transferencia en un circuito abierto del puerto 1 al puerto 2 es igual a la impedancia de la transferencia en el circuito del puerto 2 al puerto 1, se dice que los puertos son recíprocos. Esto quiere decir que si se intercambian los puntos de excitación y de respuesta, no habrá ningún cambio. Después tenemos los que son los parámetros de admitancia, los cuales son llamados Y. Estos parámetros se usan al analizar la red cuando una de las terminales está en cortocircuito. Y11 es la admitancia de entrada en cortocircuito, Y12 es la admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 2 al puerto 1, Y21 la admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 1 al puerto 2 y Y22 la admitancia de salida en un cortocircuito. Los parámetros híbridos se presentan cuando los parámetros Z y Y en una red no existen. Es necesario acudir entonces a los parámetros H. Para evaluar los parámetros híbridos se aplica una fuente de tensión o de corriente en algún puerto, mientras que el otro puerto se pone en cortocircuito o circuito abierto. H11, perdón, es la impedancia de entrada en un cortocircuito. H12 es la ganancia inversa de la tensión en un circuito abierto.
H21 es la ganancia directa de corriente en cortocircuito y H22 es la admitancia de salida en el circuito abierto. Después y por último tenemos los parámetros de transmisión. Los parámetros de transmisión proporcionan una medida de la forma en que el circuito transmite tensión y corriente eléctrica de una fuente a una carga. A estos parámetros, por lo general, se les llama parámetros de transmisión o parámetros ABCD, donde A es la razón de tensión en el circuito abierto, B es la impedancia de transferencia negativa en cortocircuito, C es la admitancia de transferencia en circuito abierto y D es la razón de corriente negativa en cortocircuito. Hola, mi nombre es Luis Alberto López Durán y les platicaré sobre la solución del problema propuesto, que es este que aparece en la pantalla. La red de 2 puertos es el circuito que aparece y entonces lo que necesitamos encontrar son los parámetros de admitancia, de impedancia, los híbridos y los de transmisión, así como también la ganancia de voltaje, cuando se le aplica en el puerto 2 una carga de 10 kiloohms. Para hacer esto, primero lo que tenemos que hacer es poner en cortocircuito o poner una corriente de 0 en el puerto 2. Y en el puerto 1 sería como si tuviéramos una fuente. Y entonces aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Después, el siguiente paso sería ahora poner en circuito abierto el primer puerto, donde está B1, o poner I1 igual a 0. Bueno, entonces comenzamos. Para cuando la corriente 2 es igual a 0, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y entonces obtenemos el valor de los voltajes 2 y 1 con respecto a, bueno, en términos de la corriente 1. Por ejemplo, como podemos observar en este procedimiento, pues el voltaje 2 es menos 2 por 10 a la 6 veces la corriente 1, que es la que sí existe, porque pues recordamos que la corriente 2 pues no hay, es 0. Y el voltaje 1 es 400 veces la corriente 1. Entonces ya tenemos B1 y B2. Después ahora suponemos que en el puerto 1 no hay corriente, o sea que I1 es igual a 0. E igualmente aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y entonces nos entrega que el voltaje 2 con respecto a la corriente 2, en términos de la corriente 2, es 50 por 10 a la 3 veces la corriente 2 y el voltaje 1 es 15 veces el voltaje 2, la corriente 2. Entonces ya tenemos esos 4 datos. ¿Y para qué nos sirven? Pues eso nos sirven para usarlos para sacar los parámetros de impedancia o los parámetros Z. Y recordamos que, como nos dijo la compañera Rebeca, los parámetros de impedancia pues son 4, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. El 1, 1 y el 2, 1 es el voltaje 1 y el voltaje 2 divididos entre la corriente 1. Y el 1, 2 y el 2, 2 es igualmente el voltaje 1 y el voltaje 2, pero ahora divididos entre la corriente 2. Al hacer esto, bueno, como ya tenemos los valores del voltaje 2 y el voltaje 1 en términos de la corriente 1, y también el voltaje 2 y el voltaje 1 en términos de la corriente 2, pues simplemente vamos a dividir entre cada uno de lo que necesitamos, ¿no? Y entonces obtenemos la forma matricial de estos parámetros de impedancia, ¿no? De que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Entonces los parámetros de impedancia serían Z11 es 400, Z12 es 15, Z21 es menos 2 por 10 a la 6, Z22 es 50 por 10 a la 3. Todo esto queda en ohms. Y bueno, estos como tal ya serían los parámetros de impedancia, eso ya lo encontramos. Ahora nos hacen falta pues otros 3, ¿no? Los de admitancia, los de los híbridos y los de transmisión, así como también la ganancia de voltaje, que es lo que haremos a continuación.
Para encontrar la ganancia de voltaje, pues primero tenemos que recordar que le conectamos una carga de 10 kiloohms. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros las ecuaciones descriptivas, la 7 y la 8. ¿Esas ecuaciones de dónde salen? Pues estas salen justamente de los parámetros de impedancia, de la matriz que está, bueno, de la expresión número 6. De ahí, al pasarlo, pues ya quitarlo a la forma matricial, se podría decir, obtenemos las ecuaciones descriptivas. Y recordamos que la carga es de 10 kiloohms. Entonces, como está en el puerto 2, pues va a ser el voltaje 2 el que va a estar en esa carga. Entonces ahí se dice, como estamos tomando al principio, vamos a regresar a la imagen que está por acá, que I2 está entrando para el circuito, pero en realidad como nosotros tenemos aquí la carga, pues como tal en realidad está saliendo, se podría decir. Bueno, está en sentido contrario a como empezamos con la red de 2 puertos. Entonces, tomamos que el voltaje 2 va a ser igual a menos, porque está en sentido contrario la corriente, el valor de la resistencia por la corriente 2. Entonces, para sacar la ganancia de voltaje, lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones 9 y 8. Al hacer esto, pues vamos a ir encontrando los datos. Bueno, por ejemplo, el voltaje 2, tratar de llevarlo a que esté en términos del voltaje 1. Y entonces, al hacer eso, vamos a dividir el voltaje 2, que ya está en términos del voltaje 1, entre el voltaje 1. Y la ganancia que nos da es de menos 370.37. Estos no tienen pues una unidad de medida porque pues como tal se podría decir que es un factor nada más, son un factor, el menos 370.37. Imaginemos que si ponemos una fuente de 1 volt en el puerto 1, pues entonces en el puerto 2 o en la resistencia que pusimos, en la resistencia de carga, nos va a salir que ahí hay un voltaje de menos 370.37 volts, o sea que se multiplicó. Y bueno, ahora sí, para terminar, ¿no? Ya con los parámetros, pues recordamos que podemos convertir parámetros, o sea, de un parámetro a otros parámetros. En este caso, las expresiones que están en la parte de arriba, pues nos dicen que cómo convertir de los parámetros de impedancia a los parámetros de admitancia, híbridos y de transmisión. Aquí hay que recordar que delta Z pues es el determinante de la matriz Z. ¿De cuál matriz Z? Bueno, aquí está. De hecho, esta que está aquí, la matriz Z, la que encontramos, de 415 menos 2 por 10 a la 6 y de 50 por 10 a la 3. Eso sacamos el determinante y es el que vamos a utilizar para encontrar los otros parámetros. Aplicando esto, nos encontramos con los parámetros que se encuentran en la parte de abajo. Como podemos ver, los de impedancia pues están en ohms, los de admitancia están en Siemens, los híbridos pues tienen los dos, al igual que los de transmisión. Y bueno, para comprobar que los resultados que llegamos de forma teórica son correctos, hicimos esta simulación en donde efectivamente, como antes se dijo, se pone una fuente de voltaje de 1 volt para que nos dé justamente la misma, pues el mismo factor, ¿no? de ganancia. Y como podemos ver, en la salida sí salen menos 370.37 volts, bueno, ya redondeado, ¿verdad? Que pues como podemos ver, evidentemente, pues el voltaje de salida es este. Si lo dividimos entre 1, pues va a salir ese mismo, pero pues adimensional, ¿no? Sin los volts. Y pues así es como sabemos que nuestros resultados son correctos.
Soy Méndez Pantoja Yesenia Lisset. En conclusión, en la práctica se basa en el estudio y la simulación de circuitos cuadripolos, los cuales se suelen denominar como una red o malla general, que cuenta con dos pares de bornes, uno denominado borne de entrada y otro denominado borne de salida. Estos circuitos son un bloque constitutivo muy importante de los sistemas electrónicos, ya sean estos de comunicación, de control automático, de transmisión y distribución u otros sistemas en los que la señal o la energía, ambas eléctricas, ingresan por los bornes de entrada, donde la red actúa sobre ellos y surge por bornes de salida. La mayoría de los circuitos o sistemas tienen al menos dos puertos. Podemos colocar una señal de entrada en un puerto y obtener una señal de salida en otro. Los parámetros de dos puertos describen su comportamiento en términos de voltaje y corriente de cada puerto. Así, conocer los parámetros de una red de dos puertos nos permite describir su operación cuando ésta se conecta en una red más grande. Las redes de dos puertos también son importantes al diseñar dispositivos electrónicos y componentes de sistemas, como por ejemplo de componentes modelados con redes de dos puertos son los transformadores y las líneas de transmisión. Al implementar el análisis y simulación con el software Multisim, las redes de dos puertos, logramos conocer más a fondo el comportamiento de estos, ya que fueron simulados con el objetivo de ser aplicados. Se pudo visualizar que a estos se les puede agregar otro tipo de elemento y con esto se puede tener un estudio más amplio del mismo.